Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Elizabeth Sánchez Martínez. El día de hoy vamos a hablar de un tema controversial que lo es el matrimonio igualitario y su reivindicación de los derechos humanos. Para adentrarnos a este tema del matrimonio igualitario, vamos a analizar primero la figura de lo que es la familia. La familia, de acuerdo al autor Roberto Roche, nos dice que es un grupo de personas formado por individuos que están unidos primordialmente por lazos o relaciones de filiación o de pareja. De igual forma, la Real Academia Española nos dice que la familia va a ser un grupo de personas que están emparentadas entre sí y que viven juntas. De ahí tenemos que nuestra legislación civil, tanto de la entidad del Estado de México como de la Ciudad de México, nos hacen referencia a esto de la familia que va a estar conformada por cuestiones de personas que se identifican y se vinculan por lazos de parentesco, de afinidad, de consanguinidad o legales. ¿Sí? En esta situación de estos lazos de parentesco por afinidad, tendríamos lo que es la figura del matrimonio. ¿Sí? Antes de abordar este tema como tal de matrimonio, vamos a ver que esto de la familia es una institución antigua en nuestra sociedad, y la cual es muy importante en nuestro derecho e inclusive ha sido considerada un derecho humano, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. En la Constitución está contemplado en el artículo 4, ¿sí? Y en los tratados internacionales vemos que tanto a nivel universal como a nivel regional también está contemplado este concepto de la familia. A nivel universal lo tenemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 16, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 23, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo tenemos en el artículo 10.1, y a nivel regional lo tenemos también contemplado este derecho humano en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también denominada Pacto de San José, en el artículo 17.2. ¿Sí? Esto, bueno, les decía yo, está contemplado ya como un derecho humano que el Estado protege y debe de garantizar la Constitución y los miembros de dicha familia. ¿Sí? Tan es así que el Estado va a regular la figura del matrimonio. ¿Sí? Nosotros tenemos que el Estado regule esta figura del matrimonio y que anteriormente se veía un matrimonio tradicional. ¿Qué es esto de un matrimonio tradicional? En donde, bueno, estaba conformado este matrimonio por la unión de manera libre de un hombre y de una mujer. ¿Sí? En donde el fin de ese matrimonio era la procreación o la perpetuación de la especie. ¿Sí? Esto estamos manejando que había una creencia de una heteronormatividad. ¿Qué quiere decir esto de la heteronormatividad? Implica, ¿sí?, que el mundo está organizado de manera binaria, ¿sí?, donde solamente puede estarse un hombre y una mujer, ¿sí?, en donde las relaciones sexuales y maritales se veían de manera normal entre ese hombre y esa mujer, y donde cada género tenía roles en la vida diferentes, ¿sí? Pero vemos que nuestra sociedad va evolucionando. Así como va evolucionando, ahora se está manejando esto del matrimonio igualitario, ¿sí? Esto del matrimonio igualitario se da a través de luchas de grupos que tienen preferencias, orientaciones sexuales e identidades de género distintas, en donde ellos buscan la reivindicación de sus derechos humanos.
¿Cómo es esto de que están buscando la reivindicación de sus derechos humanos? Pues bueno, están buscando que a ellos se les reconozca, ¿sí?, esta situación de conformar una familia a través de la figura del matrimonio. Y esto se facilita un poco más con la reforma que se da el 10 de junio del 2011 en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se implementa en el capítulo primero la figura de los derechos humanos y sus garantías, que vemos que estos derechos humanos no nada más van a ser los que están integrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no, también los que se encuentran reconocidos en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. De igual forma, en esta reforma, en el artículo primero, en el último párrafo, se implementó la situación de la no discriminación. ¿Qué implica esto de la no discriminación o la prohibición de la discriminación? De que no debe de haber distinciones para el reconocimiento de esos derechos humanos en las personas. Y en el caso en concreto, esas distinciones hace alusión a la orientación, a las preferencias sexuales, a la identidad de género, que bueno, pudieran ser distintas, pero no debe de haber esas distinciones o esas discriminaciones al respecto. Y entonces, bueno, en este sentido, tenemos que el Estado, a raíz de esta reforma del 10 de junio del 2011, implementa en algunas entidades federativas de la República Mexicana la situación de este matrimonio igualitario, ¿sí? Y en algunos otros estados donde todavía no está regulado, se ha permitido, pero a través de resoluciones judiciales que han sido vía juicio de amparo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la situación de que este matrimonio igualitario ahora se va a dar en la situación de que va a ser la unión libre de dos personas, ¿sí?, en la que estas dos personas van a darse una igualdad, un respeto, una ayuda mutua, ¿sí?, y en donde van a compartir una vida en común, dejando atrás ese matrimonio tradicional donde se hablaba de la unión entre un hombre y una mujer, dejando también atrás ese fin del matrimonio que era la procreación o la perpetuación de la especie. Con esto, bueno, estamos viendo que se va reivindicando un poco esta situación de los derechos humanos, ¿sí? Pero lo que se busca con todas estas reformas, con esta situación de la prohibición de la discriminación, es que se armonice en todas las entidades federativas en los apartados de sus legislaciones para que se garantice esos derechos humanos a estas personas que tienen orientaciones, preferencias sexuales e identidades de género distintas, se les garantice sus derechos humanos. ¿Cuáles? En principio, ¿sí? La situación de esa igualdad, la cuestión de la diversidad sexual, la situación de la libre autodeterminación de la persona, la de la no discriminación y la del libre desarrollo de la personalidad. Si ustedes gustan ahondar un poco más en este tema, pueden consultar la Recomendación General número 23 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que tengan excelente día.